La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza laboralmente hablando. Lunes 5 de julio del año 2021. Voy a tocar con usted un tema hoy que lo he tocado desde otra perspectiva hace unas semanas, pero hoy la tocaré con un enfoque diferente. Es un tema que me parece que no le hemos concedido la importancia que tiene en lo que se refiere a la mejoría y al desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Ese tema no es otro que el abstencionismo o el partido de los que no votan. He leído y escuchado algunas opiniones de analistas famosos de prestigio que han comentado que esta elección intermedia alcanzó un nivel histórico porque votó el 52% de los inscritos en la lista nominal. Vaya triunfo histórico cuando el 48%, por las razones que hubieran ellos tenido, no votaron. Ahí en los abstencionistas, dicen los especialistas en el tema, se esconde lo que se llama el voto oculto. También agregan algunos de ellos que en ese voto oculto, cuando se deciden salir a votar, porque son convocados de la manera correcta, porque hay una situación de extrema importancia e interés para ellos, votan por la oposición. Ya incluso comenté hace unos días lo que habría pasado en esta elección intermedia si la mitad de esos que no salieron a votar, que se abstuvieron, si estamos hablando de 20 millones de mexicanos más, lo más probable es que la derrota de Morena habría sido incluso todavía más aplastante. Sin embargo, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad no han prestadole la atención debida a este partido que elección tras elección gana la batalla, el partido del no voto. El Instituto Nacional Electoral es la institución que tiene la base de datos más completa que hay en este país sobre el comportamiento ciudadano en materia de emisión del voto. Por eso yo le plantearía al INE, a su Consejo General, con todo respeto, ¿por qué no elaboran un estudio serio del abstencionismo? De esta manera, por ejemplo, entre otros indicadores, ¿qué estados registraron el mayor abstencionismo? ¿O qué distritos federales, porque esta fue una elección federal, qué distritos federales registraron el mayor abstencionismo? Segundo, mediante algunas encuestas, determinar o buscar determinar cuáles fueron las razones de su abstención. Porque no es lo mismo alguien en Chiapas o en Guerrero o en Oaxaca, por ejemplo, que quien se abstuvo en Sonora, en Chihuahua, en Tamaulipas o en Coahuila, por ejemplo. Y en esos dos extremos hay una cantidad diversa de razones. ¿Por qué hubo abstencionismo en Zacatecas o en Querétaro, en Guanajuato, o en distritos de Veracruz, etcétera, etcétera? Ese sería, pienso yo, una aportación importante del INE a toda la sociedad mexicana, no nomás a los partidos políticos y a los estudiosos, sino también a las organizaciones de la sociedad que desde hace algunos años participan de manera activa apoyando causas, pero también en algunos casos apoyando candidatos o apoyando alianzas de partidos. Otro elemento importante sería tratar ya con los datos que arrojaría estos estudios o estas encuestas elaboradas por el INE,
las organizaciones de la sociedad, así como también los partidos, podrían mejorar sus estrategias, afinar regionalmente o estatalmente las estrategias o los métodos para buscar convencer a esos abstencionistas de que salgan a votar. Una de las cosas que más me sorprende en relación con esto es que el partido en el poder, que por razones obvias es el que tiene el voto duro mayoritario, porque da dádivas, porque tiene el poder, porque la esperanza de que ese partido favorezca a tal o cual región, etc., no les interesa mucho que se combate el abstencionismo. ¿Por qué? Porque ellos saben, por la experiencia acumulada, que cuando el abstencionismo es alto, gana aquel que tenga el mayor voto duro en ese día de la elección. Por eso, es evidente que hoy a Morena no le interesa reducir el abstencionismo. ¿Por qué? Porque consideran sus estrategas que con los 15, 16, 17 millones de ciudadanos que constituirían su voto duro, con eso prácticamente estarían del otro lado. Pero ¿qué pasa con los otros partidos, los derrotados? ¿Qué pasa con las organizaciones de la sociedad que buscan que se fortalezca la democracia mexicana? Y uno de los elementos para hacer que los ciudadanos salgan a votar se dio hace muchos años, incluso en las pláticas cuando me invitan, suelo citar yo este caso como algo que merece ser estudiado. Es el caso del plebiscito que se celebró en la República de Chile, allá en 1988, si no estoy equivocado. Un plebiscito que solamente tuvo dos consignas, dos posibilidades. Sí, que permaneciera 8 años más el general Pinochet, y no que de una manera civilizada, pacífica, el general Pinochet entregara el poder, entregara el gobierno, y que fue el presidente Patricio Aylwin, si no estoy equivocado, de la Concertación. Y una de las cosas que contribuyó mucho a hacer que los abstencionistas y los que tenían temor por lo feroz de la dictadura de Pinochet fue la consigna que desarrolló el grupo de mercadólogos o de personas especializadas en la cuestión de la promoción o de la propaganda. Y la consigna fue muy sencilla: no, acompañada por algunos videos con testimonios, etcétera, etcétera. Pero la palabra no. Incluso hay una película de ese título que les recomiendo sinceramente verla. Es una película muy interesante. El actor central es un mexicano, este señor García. Él es el personaje principal, es el publicista que es el alma de esa campaña. Hay una película, como les decía, que la puede ver usted en Netflix si es aficionado a utilizar esa aplicación o ese instrumento de streaming, o como se diga. Ahí la pueden encontrar. Y hay un libro también que ahorita es agotado, que es algo así como El amanecer o El despertar del arco iris, del señor Antonio Escármeta. En Amazon lo puede encontrar usted en inglés. En español no he podido yo encontrarlo, pero ahí está. Entonces, leyendo ese libro y o viendo la película, podríamos nosotros ahí tomar algunos ejemplos, alguna idea de cómo, al elaborar una consigna fácil de recordar, con pocas palabras, incluso letras, en este caso fueron 2 letras, no, y la imagen del arco iris, no reflejando lo que ahora representa grupos con diferentes preferencias u orientaciones sexuales, sino en aquel entonces era la diversidad política en la sociedad chilena, los diferentes partidos. De tal manera, pues, que soy de la idea que debemos
de aquí al 2024, averiguar lo más que podamos de por qué los ciudadanos se abstienen en un porcentaje tan alto. No es este un mal de México. Ahora en las recientes elecciones en Francia, las municipales, resultó que se abstuvo el 66% del electorado. Es decir, o hay un desencanto respecto a la democracia, o los partidos nada hacen por atraer a la casilla y depositar su voto en la urna a los ciudadanos. Y una democracia que no enfrenta ese problema y logra sacar a millones de abstencionistas de su marasmo, de su decisión de no votar, y logran convencerlos de la importancia de que salgan a hacerlo, esa es una democracia que se va a fortalecer y va a hacer cada día o cada elección mejor. Por eso yo le pediría, vea esa película del no en Netflix y busque ese libro del señor Antonio Skármeta y piense en lo dañino que es el abstencionismo para toda democracia en cualquier país. Le agradezco su atención y presencia y lo espero mañana martes en una mañanera más aquí, en este espacio que es suyo más que mío. Gracias.